Mil disculpas con todos ustedes. Tengo que volver a retransmitir, digamos, el video desde la parte en la que me quedé, puesto que lamentablemente no es un problema de audio mío, sino es un problema de la plataforma o la aplicación que utilizan por medio del Facebook Live. No sé si es que la transmisión en video tiene algún tiempo contemplado. El problema es que se desconecta en cierto tiempo y no permite, digamos, la transmisión de video. Sin embargo, he vuelto a hacer la conexión y la operatividad. Les pido pues mil disculpas. Continuando entonces con lo que estaba mencionando en mi ponencia, en el video anterior, eh, estábamos hablando de los límites de la discrecionalidad y decíamos que Dromi nos decía, ¿no es cierto?, que respecto al primer límite de la discrecionalidad administrativa, la razonabilidad, no podría ser razonable una actuación administrativa que, por ejemplo, resuelve cosas que son antitécnicas o que disponen en su parte resolutiva cosas que son opuestas a la pretensión o a la cuestión, digamos, de la pretensión del administrado. Y les estaba poniendo el ejemplo de ¿qué pasa si el administrado, no es cierto, está en la ciudad de Quito, denuncia a la Agencia Metropolitana de Control, le dice, mire, yo necesito que hagan un cambio en mi barrio del alcantarillado y la canalización de las aguas servidas porque están confluyendo con el agua potable está saliendo contaminada y esto produce incluso malos olores que pueden perjudicar a la salud? ¿Qué pasa si el informe jurídico, ¿no?, como acto de simple administración, solamente sería utilizado por la administración para decir, ok, vamos a dar paso a la pretensión del administrado y en la resolución simplemente dicen, perfecto, vamos a cambiarle el alcantarillado, pero no hacen ninguna exposición respecto a cómo está la canalización, ¿no es cierto?, de ese sector, no hacen una investigación de por qué las aguas servidas se están mezclando con el agua potable, cuál es el efecto de los malos olores, etcétera. Es decir, ese informe jurídico carece de motivación y es irrazonable, carece de razonabilidad, porque se entendería que el informe jurídico no tiene dentro de su contenido tampoco especificidades técnicas. O si por el contrario la resolución dice, mire, hemos detectado que no hay ningún problema y por lo tanto no consideramos que no debe haber un cambio de alcantarillado, pero no hay ningún estudio técnico de por medio en el informe, no hay ninguna evaluación respecto a si han cesado las causas o si es que hay un normal funcionamiento de la canalización de aguas servidas, de si los malos olores han cesado, etcétera, como para concluir que no se debería hacer nada frente a la pretensión del administrado en el ejemplo que les estoy dando. En segundo lugar, el segundo límite de la discrecionalidad es la finalidad. Aquí el artículo 67 del COAR nos señala muy claramente que el ejercicio de las competencias asignadas, por ejemplo, a los órganos o entidades administrativos, ¿no es cierto?, incluye no solo expresamente lo que está definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, Dromi indica que existen normas en las cuales hay ciertas disposiciones expresas que pueden no ser específicas. Por ejemplo, ustedes habrán visto que en los informes jurídicos o actos de simple administración, la administración suele utilizar verbos que están en infinitivo y que a la vez utilizan el pretérito perfecto simple a modo futuro. Es decir, utilizan verbos como la administración va a fomentar, la administración va a cooperar, la administración va a impulsar, la administración va a promover, etcétera. Es decir, sin lugar a dudas, lo que hace la administración es ejercitar esa potestad discrecional y por lo tanto, ¿no es cierto?, no debe permitir que esa potestad discrecional se aleje de lo que dicta la norma o sus fines, aun cuando los medios en la norma no sean expresos. Por lo tanto, cuando hay ejecución de una obra a futuro,
Se pueden utilizar estos verbos en infinitivo o en pretérito perfecto simple a modo futuro, ¿no es cierto?, para generar lo que en doctrina se llama, ¿no es cierto?, la doctrina de los poderes implícitos. Y esta teoría de los poderes implícitos dentro de la administración tiene origen en el famoso caso estadounidense Marbury versus Madison, en el cual, como ustedes pueden recordar, se señaló, ¿no es cierto?, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos señaló que si bien la facultad está implícita, esta facultad se hace en base a reglas y principios explícitos. Es decir, no se puede crear una competencia que no ha sido expresamente atribuida con pretexto de este principio, porque si no recaeríamos evidentemente en arbitrariedad administrativa. Por lo tanto, no se puede contravenir tampoco el principio de legalidad que está contenido en el artículo 226 de la Constitución. Tercer límite de la discrecionalidad, la buena fe, que está contenida en el artículo 17 del COA. Y es uno de los límites al ejercicio de la potestad discrecional, porque evidentemente no puede existir ejercicio discrecional de la administración con mala fe. Todo lo que se ve que están haciendo actualmente frente a la emergencia sanitaria, la no contemplación de cifras claras, esconder actuaciones, casos de las mascarillas con sobreprecio, etcétera, no es una cuestión de decisión, como decía la señora Ocles, decidimos en función de lo que es mejor para la administración, porque ahí no hay discrecionalidad, ahí lo que hay es actuación con mala fe, aparte de la reprochable insinuación de decir que son de manos limpias, corazones ardientes y no sé qué más, y a final de cuentas lo primero que hacen es renunciar en vez de transparentar el buen funcionamiento de los recursos del Estado. Y finalmente, el cuarto límite a la discrecionalidad es la igualdad. Dromi señala que el último límite jurídico al ejercicio de la potestad discrecional es justamente la igualdad y que está recogida en el artículo 18 del COA. Pero vale aclarar además que los límites jurídicos que les he señalado, ¿no es cierto?, también pueden existir límites jurídicos de carácter técnico. ¿Por qué? Porque una actuación discrecional sería ilegítima, como les decía, si la administración no acepta como tales los resultados de pruebas técnicas y científicas en cuyos procedimientos estas pruebas son necesarias para la buena resolución respecto del pedido que puede hacer un administrado. Adicionalmente, los límites mencionados también son recogidos en parámetros para el control de la discrecionalidad, ¿sí? Y si ustedes atienden al control de discrecionalidad o quieren saber más respecto de cómo se ejerce el control de discrecionalidad dentro de la administración pública, les sugiero revisar este reglamento de control de discrecionalidad que está publicado en el Registro Oficial 686 del 18 de octubre del 2002, además de la Ley de Transparencia y Gestión de los Datos Públicos. Paso al principio de imparcialidad e independencia. Y aquí voy a notar una cosa muy curiosa cuando se habla de este principio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de principio de imparcialidad e independencia debemos conectarlo intrínsecamente y de manera imperiosa con el procedimiento administrativo sancionador. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes se fijan, el procedimiento administrativo sancionador sanciona al administrado cuando éste inobserva o incumple el procedimiento administrativo, es decir, cuando hay una falta administrativa imputable al administrado, ya sea por culpa lata o culpa grave, que en materia administrativa, ¿no es cierto? Y a diferencia de lo que dice el Código Civil, equivaldría al dolo porque la inobservancia del procedimiento administrativo por parte del administrado sería equivalente al dolo en materia civil, por el cual se dice que una persona, ¿no es cierto?, se le incurre en culpa grave o culpa lata cuando deja de establecer o cuando deja de tener el cuidado en los bienes que son ajenos, como el cuidado que tendría una persona irresponsable a los bienes que le son propios. Por lo tanto, lo mismo es con la administración. La administración tiene que tener un cuidado con bienes que
son de todos los ecuatorianos, con la cosa pública y los recursos que son de todos los ecuatorianos. Entonces, se maneja la misma idea. Pero fíjense en ustedes, ¿qué pasa cuando el administrado deja de observar, ¿no es cierto?, el procedimiento administrativo o incurre en una falta? La pregunta que viene a mi mente es ¿quién lo va a sancionar? Y yo soy de la idea que el procedimiento sancionador no lo resuelve, ¿no es cierto?, un funcionario público, es decir, un funcionario que actúa como órgano dentro de la administración, que ejerce la voluntad de la misma administración. Por lo tanto, si el funcionario que va a sancionar mediante una resolución al administrado cumple órdenes directas de la administración, ¿dónde está la imparcialidad y dónde está la independencia en el ejercicio de la resolución administrativa y de la imposición de una sanción administrativa, valga la redundancia, al administrado que incumple, ¿no es cierto?, con la inobservancia del procedimiento administrativo? Si no se genera esa imparcialidad, esa independencia, se vuelve a caer en lo que hablábamos antes, la arbitrariedad administrativa. Por otro lado, ¿no es cierto?, la imparcialidad en el procedimiento administrativo no va ligada a que el servidor público se aleje de la voluntad de la administración pública a la que representa. Más bien va ligado en el sentido en que su actuación no puede estar apegada a un interés general, porque devendría entonces en una actuación administrativa de carácter general o con efecto erga omnes cuando la pretensión es de carácter individual. Por lo tanto, muchas veces la misma administración confunde las actuaciones administrativas de carácter individual con las de carácter colectivo. Y en definitiva, ¿no es cierto?, eso deviene en arbitrariedad administrativa que desconoce el principio de juridicidad y podría poner al funcionario público como órgano dentro de la administración en un conflicto de interés personal incluso con los interesados, tanto si es que quiere favorecer al administrado como si quiere favorecer a la propia administración. Y de esos casos en el Ecuador hemos visto que la administración es campeona para o favorecer al administrado inescrupuloso, ¿no es cierto?, que compra al funcionario público para que le devenga en favor y actúe mucho más rápido o con mucha más agilidad en una actuación administrativa frente a otros administrados que están esperando que su pretensión se resuelva varios meses o incluso años, o incluso cuando el funcionario público actúa encubriendo los propios intereses de la administración. Finalmente, acabo con el principio de seguridad jurídica y de confianza legítima. Ya la Corte Constitucional colombiana, por ejemplo, sí, habló sobre la confianza legítima diciendo que este es un principio que deriva del postulado constitucional de la seguridad jurídica respecto al acto propio y a la buena fe. Y esta confianza legítima busca proteger al administrado frente a las modificaciones que intempestivamente pueda adoptar la administración, desconociendo antecedentes por los cuales aquella pretensión del administrado se fundó para continuar en el ejercicio de una actividad o en el reclamo de ciertas condiciones, incluso en materia recursal o de impugnación. Justamente el artículo 22 del COA señala que estas actuaciones de la administración pública deben actuar siempre bajo dos criterios. Número 1, el criterio de certeza y número 2, el criterio de previsibilidad. Sin embargo, esto no impide, como les decía, que la administración pueda cambiar de forma motivada la política o el criterio que pueda emplear en el futuro. Pero debo insistir que este cambio de parecer debe ser motivado, caso contrario no estaría apegado a derecho. Por lo tanto, aquí la discrecionalidad también deviene de la teoría de los actos propios. ¿Qué pasa cuando estos actos propios de la administración no se rigen ni por la transparencia, ni por la certeza, ni por la previsibilidad y tampoco por la confianza legítima? El artículo 22 del COA, que además integra lo que ya estaba previsto en el ERJAFE, ¿no es cierto?, y lo que está previsto, por ejemplo, en el Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el COTAD, ¿no es cierto?, señala que la teoría de los actos propios, ¿no es cierto?, los derechos de las personas no se verán afectados por errores u omisiones de los servidores públicos. Es decir, no podría haber un procedimiento sancionador al administrado por una omisión o una afectación directa del servidor público como órgano dentro de la administración. Solamente, ¿no es cierto?, cabe la sanción al administrado cuando el error o omisión haya sido inducido, como les decía anteriormente, por culpa grave, culpa lata o dolo de la persona interesada. Esta doctrina también se funda en el principio de buena fe y bajo los criterios de certeza y previsibilidad que les comentaba antes. ¿Por qué? Porque impone un deber jurídico de respeto y sometimiento a una situación jurídica creada, ¿no es cierto?, en la que no puede haber una afectación a un interés ajeno o un daño consiguiente. Por lo tanto, esta teoría obliga a que la administración tenga una conducta leal, una conducta honesta y confiable y que encuentre apoyo natural en la moral. En ese sentido, el administrado no puede responder por fallas que los servidores públicos hayan realizado y sobre todo que puedan comprometer la vigencia de sus derechos por errores que hayan realizado otras personas. Y el principio de protección de la intimidad. El artículo 24 del COA señala que las administraciones públicas, cuando manejan datos personales, deben observar el derecho a la intimidad personal, a la intimidad familiar y el respeto también a la vida privada de las personas. Este artículo contiene conceptos jurídicos indeterminados porque me parece que se lo debe interpretar a la luz del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, que habla sobre la accesibilidad y la confidencialidad y que también tiene relación con el principio de transparencia que vimos anteriormente. Sobre todo porque los datos de carácter personal deben ser confidenciales, tales como la ideología, la afiliación política o sindical, las cuestiones de información sobre condiciones raciales o étnicas, el estado de salud, la orientación sexual, la religión, la condición migratoria, por ejemplo, son cuestiones que tienen que estar protegidas bajo el sigilo de confidencialidad, cuya reserva, ¿no es cierto?, debe ser declarada también por autoridad competente para que, amparados por el levantamiento de ese sigilo, que puede ser, ¿no es cierto?, sigilo bursátil, sigilo bancario o sigilo administrativo, se puedan levantar incluso los secretos de Estado o arcana imperi para transparentar la buena marcha de la administración pública y para transparentar la utilización de los recursos públicos en actuaciones y competencias de la administración pública que no pueden decaer en competencia desleal, no pueden caer en arbitrariedad administrativa y peor aún en poderes que se vuelven no solamente autoritarios, sino que desconocen la teoría de los poderes reglados y de los poderes discrecionales. Yo llego hasta ahí no sin antes decir que, por ejemplo, en las actuaciones administrativas, sobre todo en lo que tiene que ver con el acto administrativo, es imperativo observar qué es lo que se debe hacer en materia recursal, por ejemplo, o en materia de interposición de garantías jurisdiccionales, de presentación de acciones jurisdiccionales, porque en el ejercicio de la abogacía, los abogados suelen incurrir en algunas cuestiones contradictorias o incluso en errores dentro del libre ejercicio de la profesión. Por ejemplo, si ustedes observan la resolución que sacó hace pocos días el Consejo de la Judicatura, que luego se retractó, ¿no es cierto? El Consejo de la Judicatura en primera instancia decía, no vamos a prohibir que durante la emergencia se puedan presentar garantías jurisdiccionales. Esto en contradicción, obviamente, a los estándares a los estándares internacionales en materia de garantías al debido proceso, garantías jurisdiccionales, artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero inclusive
no solamente el debate era la vulneración o la inobservancia de estándares internacionales o de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, o la inobservancia del control de convencionalidad, sino que también cuál era el pretexto que utilizó el Consejo de la Judicatura para lanzar esa resolución por la cual luego se retractó. El Consejo decía, lo que pasa es que hay abogados en libre ejercicio que están utilizando de manera frecuente acciones de protección dentro de las actuaciones administrativas. Entonces, claro, hacían ver como que los abogados estaban utilizando de manera disuasiva y permanente las acciones de protección y como que la utilización de la acción de protección sería un abuso por parte de los abogados en libre ejercicio, cuando el problema no es la presentación disuasiva o de manera emergente y permanente de la acción de protección, porque a fin de cuentas es una garantía jurisdiccional. El problema está en que muchos abogados confunden la utilización de la acción de protección en actuaciones administrativas de carácter general o con efecto erga omnes. La acción de protección cabe para actuaciones administrativas como los actos administrativos que son de efectos individuales, es decir, que producen efectos individuales sobre el administrado de manera directa y que a su vez podrían provocar, ¿no es cierto?, vulneración a esos derechos individuales. Pero cuando estamos ante actuaciones administrativas de carácter general, no cabe la presentación de acción de protección. Lo que cabe es una presentación de acción pública de inconstitucionalidad. Y ahí está el error de algunos abogados, ¿no es cierto?, en libre ejercicio que por ignorancia utilizan la acción de protección en actuaciones administrativas con efectos generales. Y ahí sí, eso es lo que debía haber dicho el Consejo de la Judicatura, pero se precipitó en simplemente darlo como en términos generales, como si el problema fuese la utilización de la acción de protección, de modo general. Y ese no era el problema, vuelvo y repito, era la presentación de acciones de protección en actuaciones administrativas de efectos generales, cuando la acción de protección solamente puede ser presentada en actuaciones administrativas de carácter individual. Con esto yo termino, voy a revisar simplemente algunas preguntas que han hecho aquí en el panel para ya ir cerrando mi exposición. Por ejemplo, nos preguntan, ¿iniciar un acto administrativo sancionador en esta emergencia, es decir, en estado de excepción a su juicio, vulnera los principios constantes en el artículo 18 del COA? Podría vulnerar si es que se contempla, ¿no es cierto?, como les decía, no solamente la inobservancia de un poder reglado o si se utiliza un poder discrecional de la administración para sancionar al administrado, contraviniendo la imparcialidad y la independencia. Sobre todo porque, por ejemplo, ¿qué pasa con, digamos, un funcionario público, ¿no es cierto?, que no desea acatar la reducción de su salario por la emergencia? No solamente que la reducción del salario que fue prevista por acuerdo ministerial como acto normativo y también, perdón, por decreto ejecutivo como acto normativo y como acuerdo ministerial como acto de simple administración, ¿no es cierto?, no solamente que la reducción de los salarios de los funcionarios públicos devendría inconstitucional, porque hay un principio jurídico que dice a igual trabajo, igual remuneración. ¿Qué pasaría si le sancionan a este funcionario público por la inobservancia, ¿no es cierto?, por no querer aplicar esta disposición? Cuando incluso se entiende que un estado de excepción también tiene excepciones dentro de la ejecución de la administración pública, y entiéndase bien. El estado de excepción también tiene excepciones, y estas excepciones están previstas en el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ya la Corte Interamericana también, en casos donde se han establecido estados de emergencia, estados de sitio, estados de excepción, ha dicho que hay derechos que no pueden ser suspendidos ni limitados. No se puede suspender el derecho a la vida, no se puede suspender el derecho a la integridad física
o el derecho a la integridad personal. No se puede suspender el derecho a la propiedad, por ejemplo, de manera que incurra en una confiscación ilegal. Y no se puede tampoco interrumpir o suspender los derechos sociales, económicos y culturales. Entiéndase por esto el derecho a la educación, el derecho a la salud o el derecho al trabajo. Por lo tanto, esa sanción podría devenir, como les digo, en una potestad arbitraria de la administración que desconocería y vulneraría el principio de legalidad. ¿Qué pasa si se viola el artículo 12 del COA asumiendo que la información a ser publicada es declarada como acuerdo entre partes? Es que ahí, si es que la información es declarada como un acuerdo entre partes y se vulnera la publicación de esa información que era de carácter privada o reservada, el tratamiento ya no sería dentro de un proceso administrativo sancionador. El tratamiento ahí podría darse, ¿no es cierto?, en manera civil por daño emergente o lucro cesante o inclusive por incumplimiento de un contrato privado entre partes. Pero cuando una de las partes es la administración pública y la otra deviene en publicar algo que la administración contenía en reserva, esa reserva debe estar contenida expresamente en ley y justificada en un contenido normativo para luego ser interpretado con los principios generales del COA, es decir, a través del principio de transparencia. Porque si no está justificada que la reserva de ley, por ejemplo, si es un contrato que tiene que ver con cuestiones que atentan a la seguridad interna del Estado o con cuestiones que devendrían, por ejemplo, ¿no es cierto?, es información que devendría en alguna cuestión de violencia intrafamiliar, violencia de género, en donde la administración está incursionando para preservar la integridad de alguien más, no se podría evidentemente utilizar esa información. Pero si más bien la potestad arbitraria se confunde con autonomía de libertad contractual de las partes en derecho privado, se estaría trastocando el fin de la administración a un fin de derecho privado y las competencias derivadas del derecho público pues pasarían a ser competencias meramente privadas y ahí la administración perdería su funcionamiento, perdería su eficiencia, es decir, las competencias derivadas por ley y no habría camino expedito para la buena marcha de la administración y perdería la eficacia, es decir, la competencia derivada por ley. Por lo tanto, creo que es necesario asumir que toda información que se vaya a publicar o toda restricción de publicación de información debe estar justificada en los contenidos derivados de ley para que se asuma que esa reserva se entiende como un acto propio dentro de la administración. Nos dicen dos interrogantes. ¿Está vigente aún el reglamento de actos discrecionales? Se mantiene vigente y está acorde, digamos, también a la ley de transparencia y registro de los datos públicos. ¿Cuál es la diferencia entre vía de hecho y acto discrecional? Es que la vía de hecho se entiende como la ejecución de el acto administrativo. Por ejemplo, si usted pone, ¿no es cierto? Si usted tiene un negocio, usted no está emitiendo facturas al SRI, no está emitiendo facturas y por lo tanto el SRI no puede comprobar que usted es un sujeto contribuyente y obligado a llevar contabilidad. Entonces deciden clausurar su negocio, ¿no es cierto? Le ponen el papelito de clausurado y usted no puede sacar ese papelito. Muchas veces se confunde y se piensa que el papelito o el volante de clausurado que pega la administración en el negocio que va a clausurar lo entienden como acto administrativo. No, ese es el hecho administrativo, es decir, el hecho generador de la ejecución de un acto administrativo previo que sería la resolución, ¿no es cierto?, de clausurar ese negocio que devendría incluso de un acto de simple administración que es el informe jurídico de la administración, en este caso el informe jurídico del SRI que establecería que hay una omisión por parte de el agente retenedor, ¿no es cierto?, de ese negocio de emitir facturas y por lo tanto se estaría incluso ante una cuestión de defraudación fiscal. Pero como vemos, la actuación
de la administración deviene de que las actuaciones administrativas también tengan lugar, que no sean actos discrecionales, sino que estén contenidos, por un lado, en poderes reglados dados por efecto de autonomía legal y automática de la ley, o, en su caso, cuando no puede haber preceptos automáticos derivados de la ley, utilizar la discrecionalidad. Pero en este caso, la discrecionalidad de clausurar o no, cuando no hay cuestiones contenidas en ley o en reglamento expreso, derivarían de lo que decida el informe técnico jurídico como acto de simple administración. El COA es aplicable como norma supletoria a los sumarios administrativos de los servidores públicos, efectivamente, porque su aplicabilidad como norma supletoria dentro del procedimiento administrativo sancionador, por un lado, y la derivación de la culpa lata o culpa grave por otro, se entendería que el COA entra como norma supletoria a el ejercicio, ¿no es cierto?, que derive del Código Orgánico General de Procesos, que establece pues cómo se deberá llevar el procedimiento para sancionar la mala fe del administrador público o incluso, ¿no es cierto?, calificar una omisión o un error del servidor público como órgano dentro de la administración como un error que, no, que es intrínseco, que es inexorable y que pone en evidencia la falta de conocimiento de las actuaciones administrativas o la potestad arbitraria del funcionario público al ejercer y violar, digamos, las competencias administrativas derivadas por ley e inobservar el principio de legalidad. Creo que esas son todas las preguntas. Con esto yo doy por finalizada mi exposición. Les agradezco mucho por la atención y estoy a las órdenes también para cualquier consulta que a posteriori puedan tener tanto en estos espacios académicos o a través de Ciblex. Les agradezco a todos y les deseo una buena noche y que sigan pues disfrutando de las otras ponencias y exposiciones que vamos a tener en estas jornadas internacionales de derecho administrativo. Muchísimas gracias a todos ustedes.